La historia de Colombia en los últimos 70 años ha estado marcada por el conflicto armado. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. En ellos vemos varios actos de violencia, como lo fue el periodo de la violencia, el Bogotazo, el Frente Nacional de 1956, que con sus grandes protagonistas que siempre han sido los partidos políticos tradicionales, los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y el narcotráfico. El conflicto armado colombiano ha dejado múltiples afectaciones en la sociedad, principalmente en términos de salud psicológica. En los últimos 20 años de conflicto se han generado secuelas físicas, psicológicas y relacionales, dejando huellas en quienes han participado directamente o indirectamente en las dinámicas de guerra. Vemos que la salud mental es una de las áreas más afectadas y diferentes estudios reportan complicaciones de salud mental psicológica. Cuando hablamos de los conflictos armados o de las emergencias humanitarias, hablamos también de sus resultados, como lo es la depresión, la ansiedad y los trastornos de adaptación, evidenciando también síntomas regresivos conductuales y cognitivos como enuresis, miedo, tristeza, agresión, hiperactividad e inatención, entre otros. Por otro lado, al profundizar sobre los hechos victimizantes de actores armados y víctimas, se puede identificar que los estudios se realizan en poblaciones que han sufrido múltiples hechos victimizantes, entre ellos desplazamiento forzado, asesinato, masacres, lesiones físicas y psicológicas, tortura, desaparición forzada, secuestro, delitos sexuales, reclutamiento ilegal de menores, entre otros, presentando vulnerabilidad psicológica además de la predisposición ante la aparición de trastornos mentales y el desajuste emocional. También, como resultado del conflicto, se expone la desintegración familiar y la destrucción del tejido social, que son los resultados esperados frente a las dinámicas del conflicto en los cuales se produce la fragmentación del territorio. Muy buen día, mi nombre es Marcela Quiroga Andrade, soy estudiante de Trabajo Social de noveno semestre de la SEA Garzón Huila. Les voy a hacer una reflexión sobre el conflicto desde la pedagogía. Desde la pedagogía, el conflicto es visto como un elemento intrínseco del proceso de socialización, ya que es parte del proceso de interacción social. A través de estos conflictos, las personas pueden desarrollar habilidades sociales, empatía, competencias básicas como escucha, diálogo, negociación y la capacidad de enfrentarse a las dificultades. Para resolver conflictos de manera efectiva, hay una serie de principios como escucharse uno mismo, pensar antes de actuar, hacerse responsable por el conflicto, escuchar atentamente, asegurar un proceso justo o afrontar el problema. Hay unas reacciones ante el conflicto, que puede ser reflexionar sobre nuestra actitud personal ante el conflicto, disponerse a participar de forma constructiva, decidirnos a buscar alternativas de solución y no hacerlo más grande. Proponernos que la resolución del conflicto sea un proceso creativo en el que se pueda cambiar las maneras de pensar y actuar. La resolución de conflictos es fundamental para construir relaciones de trabajo fuertes, que se basan en el respeto, la confianza mutuos. Gracias.